Otra más para el PAN, y es que cada vez les funciona menos el papel de víctimas y salvadores de México. Hoy volvieron a montar una conferencia de prensa para atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzando críticas contra la 4T y hasta defendiendo a Estados Unidos, pero olvidando un pequeño detalle que ya los persigue a todos lados: el escándalo de la traición a la patria que carga su gobernadora Maru Campos. Y lo más duro para ellos es que la gente ya no les compra el discurso. Hoy quedó clarísimo cuando un reportero los puso contra las cuerdas y los exhibió completamente. El propio dirigente del PAN, Jorge Romero, se quedó sin respuestas y tuvo que recurrir a Lili Téllez para intentar salir del momento incómodo. Así de desesperados están, porque una cosa es hablar frente a puros aplaudidores y medios afines como TV Azteca, pero cuando se les aparece un reportero de verdad y les hace preguntas incómodas, simplemente no saben qué contestar. Y exactamente eso fue lo que pasó el día de hoy. Vamos a ver cómo los dejaron completamente exhibidos. Miren, hoy la triste realidad en México es que está absolutamente comprobado que existe un narcopartido. Punto. Y si un narcopartido llega a un cargo gubernamental, entonces estamos hablando de narcogobiernos. Y queremos dejarlo claro, esto ya no es un dicho del PAN, no es un dicho de un trascendido, no es un dicho de líderes de oposición. Esto es algo que ya dice una corte, el Poder Judicial de otro país, que ya judicializó en una carpeta la solicitud de extradición. No estamos golpeteándonos sin sustento, es el dicho de una corte. ¿Y cuál ha sido la reacción de este gobierno? Pues no nos vamos a cansar de decirlo. Sacan el manual de la 4T. ¿Y cuál es el manual de la 4T? Está muy fácil. Si eres oficialista, si eres gobernador, legislador o simpatizante de Morena, entonces en automático es negar cualquier imputación. Yo lo he venido diciendo, ese es el verdadero fuero en este país. El verdadero fuero en México es pertenecer a Morena. Te pueden cachar con las manos en la masa del delito que sea, pero si eres de Morena, tienes fuero. Eres prácticamente intocable. No solamente intocable, se te defiende en automático desde la mañanera. Pero no seas de oposición, no seas legislador o gobernante del PAN, porque entonces a la más mínima insinuación hay sentencia condenatoria desde la mañanera. Ese es el manual de reacción de la 4T. Y lo decimos, no quieran inventar un falso debate, es que eso es lo que te quieren a ti hacer creer, que hay quienes defienden la soberanía nacional y hay quienes piden un intervencionismo. A ver, este no es un debate respecto a la soberanía nacional. ¿Cuál soberanía otro país está pretendiendo vulnerar? Y nosotros desde aquí también lo decimos. ¿Por qué en este caso está siendo una extradición tan compleja para la 4T? Si hace acaso un trimestre a solicitud de 32 personas presas por los mismos delitos, a solicitud de extradición, la misma fue inmediata, automática. No es la primera extradición que se hace. Y nosotros ya lo dijimos, en el PAN, ante la inmensa seriedad de estas acusaciones, no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados y vamos a agotar, por más ingenuo que se puedan pensar, porque estamos conscientes de los números en los órganos legislativos, números ficticios, falseados, nunca estará de más decirlo, pero estamos conscientes de esos números. Nosotros presentaremos todo un paquete que ya anunciamos, porque vamos a agotar todos los recursos que nos da la ley para que este caso no quede impune. El lunes presentamos en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Mora. Mencionamos también que en próximos días acudiremos ante la Corte Penal Internacional en La Haya para promover delitos, pues que se castigue, denunciar delitos de lesa humanidad. Para ampliar sobre esta figura, les doy la palabra al coordinador de los senadores, Ricardo Anaya. Gracias, presidente. Lo que se debe entender con claridad es que este problema no solamente atañe al narcogobernador Rubén Rocha Moya, sino que el crimen organizado, penetró también en el poder legislativo, tiene penetrado el poder judicial y es por eso que lo que procede es la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.
Muy bien, pues si hubiera, estaríamos encantados de responder las preguntas que quisieran formular. José Luis Valdés, de 11 Noticias. Señor, buena tarde. Unas cuantas precisiones de todo lo que han dicho. Primero, ¿en qué se basa para decir que los paquetes de criminales que fueron enviados a Estados Unidos fueron extradiciones? ¿Por qué se lo pregunto? Porque tanto el gobierno de Estados Unidos como el propio gobierno mexicano hablaron de envíos y traslados. Incluso en el último paquete se mencionó que se trasladaron con base en la Ley de Seguridad Nacional y Cooperación. Entonces, ¿de dónde saca ese concepto? Primero, esa es la primera. Sí, dime las demás, hermano mío. No, la primera, por favor. Si quieres, dime todas, mi querido José Luis. Ok, bueno, la segunda. Ustedes hablan acerca de una persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua por el desmantelamiento del narcolaboratorio, pero no mencionan abiertamente, no dan algún comentario con respecto a la presencia irregular de agentes de la CIA en ese lugar, e incluso mencionaron el caso de Tecámac, cuando ayer la misma CIA salió a desmentir esa información. Entonces, ¿en qué se basan ustedes para decir que la CIA operó, por ejemplo, en Tecámac con esa firmeza? Esa sería la última. Y la tercera, usted mencionó también que defiende la soberanía al 2000 y punto por ciento. Entonces, ¿por qué no mencionar, no cuestionar esas notas que vienen de Estados Unidos, donde prácticamente se pone a México como un estado gobernado por el narcotráfico? A ver, me voy a apoyar en los diputados Jorge Triana y en la senadora Lili Téllez para contestar esta, pero déjame decirte a grandes rasgos lo siguiente. Que hayan sido extradiciones es noticia pública, hermano mío, noticia criminal. No se tiene que ser un genio, pues fue lo que públicamente se dijo, se extraditaron a 32 personas. Voy a dejar, ¿tienes más preguntas, mi querido José Luis? Entonces responderemos, hermano mío. Nos da mucho gusto responderle a Canal 11, lo hacemos con mucho gusto. A ver, déjame responder con la última pregunta tuya, antes de pasarle la voz a la senadora Lili Téllez y a Jorge Triana. ¿Por qué no defendemos la soberanía cuando desde otro país se señala que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico? Más bien yo a ti y a millones de personas les preguntaría, a todas las millones de mujeres y hombres que defendemos la soberanía del país, no de su gobierno, de mis símbolos patrios, de mi país, no de la 4T. Una última pregunta, una única pregunta. Cuando dicen esas aseveraciones, ¿están mintiendo? ¿O le duele mucho a muchas personas, empezando por quienes gobiernan este país, que sea la verdad? Fueron medios de comunicación de Estados Unidos los que revelaron la presencia de agentes de la CIA en el territorio de Chihuahua, y ayer fueron medios de comunicación de Estados Unidos que revelaron la presencia de agentes de la CIA en el Estado de México para un operativo en Ecatepec donde murió el Mayín. Lo que le quiero preguntar al presidente del PAN, ahorita que se desocupe. Escucho, mi Leti querida. Es que no sé si está tomando. Te estoy escuchando a plenitud. Vas a hablar de lo del AIFA. Adelante. Bueno, del Mayín. Lo que le quiero preguntar es que si hoy la presidenta dijo que esas informaciones en torno al Estado de México buscan atacar a su gobierno, debilitarlo, pero no se expresó así cuando se informó lo de Chihuahua. Lo que le quiero preguntar es, ¿usted considera que en este tema de la CIA y sus operativos en México o las colaboraciones con autoridades mexicanas están teniendo un doble rasero desde la óptica morenista gobierno? Gracias. 100%, Leti, es lo que nosotros decimos. En este caso y en todos los demás existe un doble rasero. A ver, vámonos con tiento. Primero, en el PAN nunca nosotros hemos estado no preclaros en defender nuestra soberanía nacional, al 2200%. No van a encontrar una declaración que diga algo distinto por parte de un panista.
México resuelve sus problemas en un esquema internacional de cooperación claro, pero el PAN está absolutamente a favor de nuestra soberanía. Pero lo decimos, ¿cuál sería, si se confirma, la opinión desde la presidencia en sus mañaneras? Si en el Estado de México, así como lo dijo un medio de comunicación estadounidense, fue una operación de la CIA. No ha reaccionado igual. No han pedido 50 citatorios para Delfina Gómez. No han hecho los señalamientos de traición a la patria para la gobernadora del Estado de México. Absolutamente dos raseros. Aquí me voy a apoyar para complementar la respuesta de nuestro vocero Jorge Triana. Muchas gracias. Efectivamente, hay un doble discurso muy preocupante. Lo que vimos el día de ayer, o lo que trascendió, Leti, el día de ayer, pues es una operación mitad encubierta y mitad coordinada en una entidad gobernada por Morena. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es algo que ha sido poco explorado entre el caso Chihuahua y el caso Estado de México, que en el caso Chihuahua no sabemos qué es lo que sucedió bien a bien. Y aquí hay una puntualización y un asumir responsabilidades. Y viene un doble trato muy distinto. Aquí no hay traición a la patria, aquí no se ordena una investigación, no vemos a Ariadna Montiel solicitar una manifestación pública en Toluca para solicitar la remoción de la señora gobernadora. No vemos que haya epítetos como esos de traición a la patria. Entonces, que se pongan de acuerdo. Esto justifica y esto actualiza la hipótesis de que se trata de simplemente dos objetivos los que tiene Morena. El primero, por supuesto, es hacer un fuego de artificio distractor para que no se hable de los vínculos indisolubles con el narco. Y segundo, se está adelantando una contienda electoral. No hay elección en el Estado de México que les interese a Morena, pero sí hay una elección que es de su interés en Chihuahua y están aprovechando para adelantar los tiempos electorales y tratar de jalar agua para su molino electoral. Desde aquí lo denunciamos. Senadora Lili Téllez. Primero yo la primera expresión. Mi senadora Lili Téllez, tiene prisa. Buenas tardes. Es notorio cómo Morena y el gobierno de Morena siempre ponen la soberanía en los criminales. Deben estar claros, debería estar clara la presidenta Sheinbaum de que la soberanía de México no radica en los narcopolíticos y en los cárteles, porque cuando Morena protesta alegando que se está atacando a México y que se está violando la soberanía de México, es cuando desde los Estados Unidos se señala a los cárteles y a los narcopolíticos. La verdadera violación a la soberanía de México es la que llevó a cabo Morena con el narcopacto. Hay que decirlo con toda claridad. Morena vendió la soberanía a los cárteles para llegar al poder y mantenerse en el poder. Ya no busquen, ya no le den vueltas. Con esta acusación, con esta orden de aprehensión, con esta orden de extradición contra estos 10 funcionarios que estaban en activo en Sinaloa, está la prueba y todos los mexicanos lo sabíamos. Yo les he dicho aquí en esta tribuna durante años, constantemente, que son el brazo legislativo del crimen organizado y que el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Es vergonzoso ante el mundo que Sheinbaum y su gobierno salgan a defender a Rocha Moya, a Insunza y a los otros 8 funcionarios. Es vergonzoso para México. Queda claro que la presidente Sheinbaum es solo presidente de su partido mafiocrático, porque la presidente no respondió
ante estas acusaciones y ante esta petición de extradición, no respondió conforme al Estado de Derecho, no respondió conforme a la ley, respondió conforme a la mafia, encubriendo a los acusados. Lo que está señalando la Corte del Sur de Nueva York en Estados Unidos es la acusación más grave contra un gobierno en funciones en la historia de México. Esto es un parteaguas en la historia de México. A mí me da tristeza decir que teníamos razón, porque la situación es muy grave, pero también celebro que esté pasando esto porque los mexicanos se están dando cuenta de que efectivamente es un narcoestado. Y Sheinbaum cada mañana que sale a defender abiertamente a Rocha Moya está confirmando que está defendiendo el narcoestado. Y por último, el gobierno de Sheinbaum, los escaños de estas personas del Senado, las curules en diputados y otros gobernadores son ilegítimos por doble trampa. Una, se robaron los votos y cometieron toda clase de atropellos. Y segunda, fue con el dinero del narco. Es doble la indignación. Es un gobierno ilegítimo, ese y el de todos los demás narcopolíticos. Esta acusación que viene de los Estados Unidos es el inicio de la limpieza que habrá en México, porque los mexicanos estamos hartos de los narcopolíticos. Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Jorge. Querido Mayolo. El senador Cantón Cetina acaba de declarar hace unos minutos que de manera inevitable Maru Campos será desaforada. ¿Qué pueden hacer ustedes para impedirlo? Y segundo, ¿por qué, según se supo hoy, Rubén Rocha ha solicitado protección? Gracias, querido Mayolo. Mira, te respondo. Pueden ellos decir lo que quieran. A ver, nosotros entendemos desde hace mucho tiempo que también vivimos en una lucha narrativa. O sea, lo entendemos. Estamos todos luchando por, hay que decirlo tal cual, la atención de la gente, de las 130 millones de personas que viven en México. Es obvio que en Morena necesitan con desesperación cambiar los temas. Ya no estaba siendo tanto tema el de la gobernadora Maru Campos, tuvo su momentum natural, y ahora evidentemente en reacción a que el PAN interpusiera juicio político contra Rubén Rocha y hoy solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, pues vuelven a reaccionar y amenazan con más cosas y creen que nos da miedo, nos preocupa, ni la una ni la otra. No vamos a dejar de hablar de lo que como oposición tenemos que denunciar, es nuestro papel. Y dos, no nos preocupa su amenaza velada de disque desaforar a la gobernadora. Repito, porque no depende de ningún senador que venga aquí a declarar, depende de una fiscalía, dudo que sea la estatal. Y bueno, no descartamos la general de la República, sí sabemos cómo se las gastan, pero hasta que lo haga una fiscalía no se puede hablar de ningún juicio de procedencia. Pero suponiendo que se animaran, que nos dieran ese regalo de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así se las gasta la 4T. O sea, ahora resulta que combates al crimen organizado y te reprime el Estado. Si es que eso sucediera, al final se traslada al Congreso Estatal, en donde te puedo asegurar no va a proceder un desafuero contra Maru Campos. Te lo puedo asegurar. Con respecto a Rubén Rocha Moya, mira, deja tú su protección. Ya ni siquiera sabemos cuánta protección tiene, porque ya absolutamente nadie sabemos dónde está. Ya nadie sabe dónde está. Quizá ya ni el gobierno sepa dónde está. Yo creo que eso ya dice mucho, no lo sé. Pero yo creo que ya el simple hecho de que, qué mala suerte, quizá un senador aquí que haya dicho la hora en la que se me ocurrió
formar parte de la comisión permanente. Ya nadie sabemos dónde están. Yo creo que eso en sí ya dice mucho, querido Mayol. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Quisiera preguntarles a ver si coinciden un poco con esto. Querido Gerardo, ¿dónde estás, hermano? Alzo la mano. Rubén Rocha Moya es solicitado por las autoridades de Estados Unidos. Así que lo que diga la PGR, la Fiscalía General de la República, pues sale sobrando, porque al final de cuentas son por delitos que cometieron hacia Estados Unidos, en contra de Estados Unidos. Lo que diga la investigación de la Fiscalía, pues yo creo que no tiene que tomarse en cuenta. Y por otro lado, pues el que nada debe, nada teme. Así que si están tan limpios, si no cometieron ningún ilícito, pues deben de entregarse a la justicia de Estados Unidos, porque deberían de estar seguros de que no va a proceder, si es que están tan seguros que no tienen pruebas. Y bueno, y finalmente, ¿por qué pues, se niegan a entregar a Rocha Moya? Seguramente porque habría a denunciar que no nada más hubo dinero ilícito para las campañas en Sinaloa, sino también en varios estados donde está gobernando Morena, también para diputados y senadores, incluso para la misma presidenta Sheinbaum. Así que se debería investigar, porque podríamos estar en el caso de empezar a declarar como ilegal la presidenta de la presidencia de la República por el dinero que llegó del narcotráfico incluso a la campaña de la presidenta Sheinbaum. Esa es una pregunta, si quisieran abundar al respecto. Gracias, Gerardo. ¿Tienes más preguntas, hermano? ¿Tienes más? Sí, tenemos. Sí, en relación a lo que ha dicho Estados Unidos en relación a los consulados que se van a estar investigando para posiblemente cerrar algunos por la injerencia que ha tenido Morena hacia Estados Unidos. Entonces, ¿consideran ustedes que desde ese punto de vista, desde esa actitud injerencista de Morena hacia Estados Unidos, podrían impulsar ustedes que el gobierno de Estados Unidos considere pues ya a Morena como un partido que debería desaparecer? Correcto. Gracias, querido Gerardo. Mira, en el mismo orden. A ver, no lo podemos decir nosotros mejor. A ver, existe una cosa llamada derecho internacional. Las extradiciones entre países que firmaron un tratado tienen reglas. No es a la sazón, como bien dices, de si hoy se me antoja y mañana no. Si firmaste un tratado, eso es derecho convencional, derecho internacional al que te tienes que someter. Yo insisto con el ejemplo que les ponía. Cuando pidieron hace un trimestre o quizá un poquito más, 32 extradiciones, ni tema fue en automático, fue picar un botón y 32 personas para allá. Ahora, ¿cuál es la razón de su, si me permiten decirlo, exquisitez jurídica? Pues es que es evidente. La razón no es jurídica. Miren, lo dijo alguna persona, no plagio, lo dijo un gran comunicador. Están decidiendo quizá la decisión más difícil de su sexenio allá en Palacio Nacional. ¿Con quién seguir funcionando? Si con Estados Unidos o con Palenque, porque pareciera que ya es absolutamente incompatible que con ambos. Y se decía, y nosotros lo replicamos, si la decisión va a ser proteger a sus narcogobernadores, los así señalados, insisto, no por el PAN, por una corte, entonces que le explique la presidenta a todo el pueblo de México cuáles van a ser las consecuencias de protegerlos. Van a ser inmensas. Se está poniendo en riesgo un tratado de libre comercio, el TEMEC, se está poniendo en juego miles de millones de dólares de inversión, que son miles de millones de empleos en este país. Y como también tú lo dijiste, si están tan seguros de la inocencia, ¿cuál es entonces el problema? Se está solicitando extradición para juzgar. Y también lo queremos decir, lo saben ellos, no hace falta, pero nosotros lo repetimos. No sé si vimos hoy en la mañana, ayer, la noticia de la declaración que ante el Senado diera el titular de la DEA. Por quien no la escuchó, el titular de la DEA, ayer en una comparecencia ante el Senado estadounidense, le dijo a pregunta expresa al senador que le preguntó, ¿le puedo asegurar que la solicitud de extradición respecto al gobernador de Sinaloa es apenas el comienzo de todo lo que se viene por parte de la justicia norteamericana para con los políticos asociados con el crimen organizado en México? Que vayan tomando una decisión va a trascender a Sinaloa. Gracias, querido Gerardo.
Cerramos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Preguntarles, Jorge, ¿les preocupa el paradero de Rocha? Igual se extiende una ficha roja para que lo localicen en el extranjero o en dónde está aquí escondido en el territorio mexicano. ¿Les preocupa? Me voy a apoyar para responder esta última pregunta, agradeciéndole mucho, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, en el coordinador Elías Lisha. Déjenme hacer solamente este énfasis, que es la idea con la que queremos cerrar esta rueda. Bueno, tengo las otras dos. No se atrevan, completo esta idea, no se atreva la 4T en su miseria, no se atreva a querer confundir a la gente con que ahora resulta que no defender a personas imputadas de crimen organizado es no defender la soberanía nacional. No, en el PAN damos la vida por la patria, por la familia y por la libertad, por la patria. Pero si una persona cometió la máxima traición, la de a de veras máxima traición a la patria, que es habiendo jurado sobre una constitución que vas a defender a la gente, luego ser el que te asocias con quien más ataca a la gente, esa es la máxima traición a la patria. No nos digan que defender a ellos no es defender a nuestro país. Es absurdo y, por cierto, no nos vamos a cansar de repetirlo. Coordinador Lisha. Perdón, tenías otras dos, querido Margarita. La otra es de que el senador Insunza pues no ha venido, y aquí ya se ha dicho 1000 veces que es parte de la comisión permanente. Está cobrando, tampoco se sabe su paradero, pese a que el 10 de mayo salió en una foto con su mamá para decir que aquí estoy presente, pero no ha venido a cumplir con su trabajo y sí está cobrando. Y la otra, que pareciera que no tiene que ver, pero la decisión del gobierno de Argentina de no extraditar a Farías, porque él en una carta dice que teme por su vida, que lo pueden matar en cuanto llegue aquí. Y bueno, pues aquí hay que ni siquiera en el extranjero confían, ni siquiera Farías, en la justicia mexicana. ¿Eso qué lectura hay que darle? Gracias. Gracias, Margarita. Me apoyo, como te decía, en Elías Lisha y en Jorge Triana para estas últimas dos. Solamente te diría, esté cobrando, no tenemos ni idea, ni la más mínima. Habría que preguntar, oficialía mayor de aquí, del Senado. Y segundo, ¿a qué nivel está ya el entramado del huachicol fiscal, que es el referente a tu última pregunta, que una persona que denunció ya tenga que pedirle a un gobierno extranjero, por favor, no me extradites a mi país, porque en mi país me van a matar? Y ponerle mucha atención a esa solicitud, porque van, ¿cuántas personas? 12 personas. Ahora resulta que 12 personas o se han accidentado, o los asaltaron, o se suicidan. Total, todas las personas que denunciaron el huachicón fiscal han perdido la vida. Pero qué casualidad. No, pues sí sabemos a qué le estamos entrando. Y aún así vamos a ver siempre mujeres y hombres que denunciemos estos desfachatados disque de la autoridad moral. Miren su autoridad moral 7 años después. Elías Lisha, Jorge Triana. Gracias. Margarita, sobre el paradero, la ubicación o la madriguera en la que se encuentre Rocha Moya, no tenemos idea, no tenemos nosotros ni la facultad ni la capacidad para rastrear a ninguno de los delincuentes que están siendo señalados por Estados Unidos, pero sí es nuestro deber señalar que el caso no solo es sobre Rocha Moya, sino de otros 9 posibles delincuentes que, coludidos con el crimen organizado, entregaron acciones y facultades desde el gobierno de Sinaloa al crimen organizado. Y precisamente la solicitud que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es reténganlos para que no se pelen. Es decir, los retienes para que no se puedan escapar, y en ese proceso se abren 60 días para la presentación de pruebas. El problema es que el gobierno de México ha tomado la unilateral decisión de, bajo su manto protector, encabezados por el narcogobernador Rocha Moya, poner a otros 9 sujetos
que pudieran incluso en este momento dándose a la fuga. Por eso es importante no solo ubicarlos, no solo es una obligación del gobierno mexicano, sino es una obligación internacional retenerlos para que se abra el periodo de pruebas. Si abriendo ese periodo de pruebas resulta que solo Rocha Moya es el delincuente o el senador o los otros 8, entonces procedería a entregarlos, pero permitirles todo este tiempo estar donde su voluntad así lo decida o donde la protección del gobierno mexicano alcance es poner en riesgo la legalidad, el derecho internacional y, permíteme decirlo, la certeza de las familias de Sinaloa, porque es probable que sigan operando para el cártel de Sinaloa. Muy bien. Jorge Triana. Gracias. Rápido nada más. Primero, pues comentar que es totalmente condenable lo que hace Insunza, porque ni a su madre respeta. Miren que eso de utilizarla como coartada para sus fechorías, pues es de la peor estoba que puede haber, ¿no? Entonces es realmente condenable. Pero quiero referirme nada más al tema del huachicol fiscal. Fue capturado en Argentina uno de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que decía la ficha de Interpol con la que derivó su captura? No decía captúrenlo porque es un guachicolero. Decía, fíjense nada más, y esto está aprobado y lo dijeron las autoridades argentinas, captúrenlo porque está acusado de asesinar funcionarios mexicanos. Eso es algo que nadie ha estudiado, ¿eh? A él lo agarraron, obviamente lo agarraron por un pasaporte falso, pero digamos el trasfondo, la ficha de captura decía que asesinó funcionarios mexicanos. Eso quiere decir que la Fiscalía de Ernestina Godoy lo está responsabilizando por unos de estos 12 homicidios a los que refería nuestro presidente. Esto es gravísimo, porque se nos está ocultando esa información en México. Nosotros no sabíamos que ya se le habían fincado esas responsabilidades. Entonces, con justa razón, él dice, pues si yo pongo un pie en México, y yo no prejuzgo si es culpable o inocente, de hecho, pues hay muchos indicios, ¿no? Pero si pongo un pie en México, me va a ir igual que a los demás o me van a colgar literalmente los muertitos. De ese tamaño es el estercolero, el lodazal, la porqueriza que tiene este gobierno, porque este tema del huachicol fiscal se suma a la barredora, se suma a las visas canceladas en Baja California, se suma, por supuesto, a los casos de nexos con el cártel del noreste de Américo Villarreal en Tamaulipas, al caso de Sinaloa en Rocha Moya, pero ahí tenemos a Diego Rivera en Tequila, Jalisco, ahí tenemos a la Choquiza en Ecatepec, Estado de México, y la lista sigue y sigue, y todas tienen muchas ramificaciones. Se nos olvidan los casos de tantos que son, pero llevamos una lista y no los vamos a soltar ninguno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos mucho por su tiempo, su atención. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.